Hello, dear students. I'm very glad to see you. Hola, queridos estudiantes. Es un placer reunirme con ustedes. En esta clase o en este video hablaremos de los frequency adverbs o adverbios de frecuencia. Repito, frequency adverbs o adverbios de frecuencia. Bien. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los adverbios de frecuencia? Los adverbios de frecuencia son always, siempre, usually, usualmente, generally, generalmente, normally, normalmente, frequently, frecuentemente, sometimes, algunas veces, occasionally, ocasionalmente, seldom, raras veces, often, a menudo, rarely, raramente, hardly ever, casi nunca, never, nunca. ¿Qué es un adverbio? Definamos inicialmente qué es un adverbio. En cuanto a la definición, son coincidentes en español y en inglés. Creo que en francés también. Es la parte invariable de la oración. ¿Qué quiere decir invariable? Invariable quiere decir que no tiene ni género ni número. Es decir, no se cambia de masculino a femenino en cuanto al género y al número de singular a plural. Por eso se dice que es una parte invariable de la oración, o sea, que la palabra es, por llamarlo de alguna manera, fija. Ahora, ¿cuál es la función del adverbio? Cualquiera que él sea. El adverbio cumple tres funciones en el idioma. Primero, el adverbio modifica al verbo. En el ejemplo que tenemos inicial, I ran quickly. Ya. El adverbio es quickly, que quiere decir o quiere indicar la manera como se corre. Entonces, yo corro rápidamente. Ya. Entonces, aquí el adverbio quickly está modificando al verbo, porque, repito, está indicando la forma como se corre. También, segundo aspecto, el adverbio modifica un adjetivo. Entonces, en la segunda oración tenemos She is very intelligent. La palabra very, que es el adverbio, está modificando la palabra intelligent, que es el adjetivo. Y en el tercer aspecto encontramos que el adverbio modifica a otro adverbio. Y tenemos el ejemplo, we walk too slowly. Entonces, la traducción es nosotros caminamos demasiado lentamente, sí, o demasiado lento. Entonces, aquí el adverbio to está modificando, está afectando también, por llamarlo de alguna manera, al adverbio slowly. Perfecto. ¿Cuál es la función entonces ahora sí del adverbio de frecuencia? El adverbio de frecuencia indica, como su nombre mismo lo afirma o lo dice, indica la frecuencia. Indica, repito, la frecuencia o el tiempo o la periodicidad de una acción. Cada cuánto se realiza una acción. Y tenemos entonces el ejemplo. I occasionally go to a theater. I occasionally go to a theater. Yo ocasionalmente voy a un teatro. O podemos decir también ocasionalmente voy a un teatro. ¿Por qué? Porque en español, a diferencia del idioma inglés, yo puedo omitir el sujeto de la oración y dejarlo tácito o sobreentendido. En inglés no. En inglés, excepto cuando hay conectores, cuando hay palabras que unan, entonces como la cópula and, o sea, y en español, es posible omitirlo. Pero cuando la oración es como esta, no. I occasionally go to a theater. Yo ocasionalmente voy a un teatro o, como se dijo también, ocasionalmente voy a un teatro. Aquí tenemos el adverbio occasionally. Ya. Entonces, para que se tenga en cuenta
Con occasional estamos indicando, mis queridos estudiantes, la frecuencia o la periodicidad con que se realiza la acción. ¿Cómo se forman los adverbios? En español, para que tengamos en cuenta, la mayoría de los adverbios se forman agregando la terminación mente al adjetivo. Perfecto, perfectamente. Feliz, felizmente. Entonces recuerde que en español, repito, generalmente el adverbio se forma agregando la terminación mente. En inglés, podríamos decir que esa terminación mente está formada por la partícula li. Entonces, cogemos el adjetivo, en este caso perfect, y le agregamos la terminación li y nos queda el adverbio. Perfectly, perfectamente. Happy, happily, happily, perdón. Feliz, felizmente. Muy bien. Ahora, los adverbios terminados en la partícula IC, ¿sí? Se le agrega una A y la terminación li para formar el adverbio, como están los ejemplos aquí. Academic, academically. Tragic, tragically. Bien. Los terminados en E, los adjetivos terminados en E para formar el respectivo adverbio, entonces se quita la E o se sustituye por la letra I y nos queda el adverbio terrible, terribly, incredible, incredibly. Ya. Entonces, terrible, terriblemente, increíble, increíblemente. Perfecto. Ahora, los adverbios, como ya vimos anteriormente, se forman o son formados por una palabra, a excepción de hardly ever, casi nunca. Este está formado por dos palabras. Y hay algunos adverbios irregulares, ya, que funcionan como funciona el adjetivo, pero de acuerdo a su posición se constituyen o se convierten en adverbios. Muy bien, perfecto. La ubicación en la oración de los adverbios. ¿Cuál es la ubicación? Cuando estamos trabajando con el verbo to be, estos adverbios se colocan después de sus inflexiones o formas de conjugación, que es lo mismo. Aquí tenemos, por ejemplo, is, que es la inflexión de tercera persona del verbo to be en tiempo presente. Ya lo hemos analizado y lo hemos visto en otras situaciones, en otros videos, en otras clases y con otros ejemplos. Entonces, debemos colocar el adverbio inmediatamente después de la inflexión del verbo to be. Ya, entonces, así está el ejemplo. She's always at home on weekends. She's always at home on weekends. Ella está siempre o siempre está en casa los fines de semana. She's always at home on weekends. Con los verbos regulares e irregulares, ¿dónde colocamos el adverbio? El adverbio se coloca antes del verbo principal de la oración. Ya. Entonces tenemos acá que podemos también afirmar que se coloca entre el sujeto y el verbo principal. Paul often plays basketball at night. Así lo dicta el ejemplo. Paul a menudo juega baloncesto en la noche o por la noche. Paul often plays basketball at night. Bien. Hay unos verbos que se llaman auxiliares, modales o potenciales. No hemos hablado de ellos, no los hemos tocado. Nos hemos tratado respetando, ¿sí? El nivel de conocimiento que usted posee para no confundirlos. Ya habrá su tiempo para hablar de ellos o hablaremos de ellos a su debido momento. Pero déjenme decirles, por ejemplo, que los verbos potenciales son can, could, must, might, shall, will, do, be, would, could, si ya lo mencioné, se me disculpa por favor, ought, have to.
Una cosa es decir to have y otra cosa es decir have to. Muy bien. Entonces, ¿cuándo o en dónde se coloca el adverbio de frecuencia cuando tenemos verbos potenciales, modales o auxiliares? Se coloca inmediatamente después de ellos. Tenemos el ejemplo. They can sometimes play cards in the evening. Ellos pueden algunas veces jugar cartas por la tarde. They can sometimes play cards in the evening. Muy bien. Ahora, cuando tenemos palabras interrogativas, entonces con palabras interrogativas colocamos el adverbio de frecuencia inmediatamente después de las palabras interrogativas. Repito, después de las palabras interrogativas. Y tenemos el ejemplo. How often do you go to the gym? How often do you go to the gym? ¿Qué tan a menudo va usted al gimnasio? Why? Why always do you buy cigarettes? ¿Por qué siempre usted compra cigarrillos? Entonces recuerde que el adverbio de uso frecuente se utiliza inmediatamente después de la palabra interrogativa. En las preguntas se coloca después del sujeto. Repito, cuando vamos a preguntar, colocamos el adverbio de frecuencia inmediatamente después del sujeto, como lo indica el ejemplo. Do you generally go to the gym at 4 p.m.? Do you generally go to the gym at 4 p.m.? Do you generally go to the gym at 4 p.m.? ¿Va usted generalmente al gimnasio a las 4 p.m.? Bien. Al principio de la oración para enfatizar. Entonces, hay construcciones arbitrarias, repito, porque las construcciones generalmente se hacen respetando la estructura morfosintáctica de la oración. Entonces, recuerden que se dijo que una oración se forma con el sujeto, verbo principal y complemento. Pero dentro de esa estructura hay una ubicación de las palabras que deben respetar un orden, ¿sí? Como los complementos, por ejemplo, el directo, el indirecto, los circunstanciales. No sé cómo lo llamarán ahora. Cuando yo estudié en la universidad, entonces lo llamaban zetas, locativos, temporales, qué sé yo. Pero digamos, en líneas generales, o hablemos mejor de complementos circunstanciales. Entonces, ese orden hay que respetarlo para hacer un buen uso del idioma. Pero a veces, se permiten ciertas arbitrariedades como la que tenemos aquí. Colocar el adverbio de frecuencia al comienzo de la oración para hacer énfasis en la misma frecuencia. Entonces tenemos el ejemplo. Normally, we go to walk in the afternoon. Perdón, repito. Normally, we go to walk in the afternoon. O normally, we go to walk in the afternoon. Muy bien. Normalmente, nosotros vamos a caminar por la tarde. También se coloca al final de la oración, pero esta no es una muy buena recomendación. Quiero aclarar que como norma también de uso, pues se coloca en algunos casos al final de la oración. Pero repito, no es una forma acertada de uso del adverbio de frecuencia al final de la oración. I go to visit my mother often. Lo correcto sería decir I often go to visit my mother. I often go to visit my mother. Pero algunos pueden colocarlo al final de la oración. I go to visit my mother often. Bien. No sé cuál sea la razón, sino que simplemente se coloca al final. Con la negación va después de ella. I am not generally at work on Saturdays. Yo generalmente no estoy en el trabajo los sábados. I am not generally at work on Saturdays. Tenemos que entonces que con la negación va después de ella. Entonces aquí tenemos el adverbio de frecuencia generally. She doesn't often work on Sundays. She doesn't often work on Sundays.
ella no suele trabajar los domingos o ella a menudo no trabaja los domingos. ¿Cuál es la razón de la ubicación de las palabras, llámese como se llamaren, en la posición en la que deben ir? Pues es por cuestión de pronunciación. Ya, es por cuestión, repito, de pronunciación, para evitar de pronto algún lapsus relacionado con la pronunciación. Entonces, algunas palabras no admiten otra ubicación, sino la que la regla demanda o pide. Muy bien. Hay unos casos especiales. Ya, solo estos adverbios se utilizan en oraciones afirmativas. Téngalo presente. ¿Por qué? Porque estos adverbios de por sí indican negación. Ya, entonces tenemos never, nunca, rarely, raramente, seldom, algunas veces, hardly ever, casi nunca. Entonces, estos adverbios no deben utilizarse con formas negativas. ¿Por qué? Repito, porque por sí solos indican negación. Muy bien. Ahora, en cuanto al uso, podemos utilizarlos con cualquier tiempo gramatical, o sea, presente, pasado, presente continuo, progresivo, verdadero presente, con cualquier tiempo, presente perfecto, porque eso depende también de la frecuencia de la acción que estemos enunciando. Entonces, téngalo en cuenta. Ya veremos de pronto cuando utilicemos otros tiempos, porque apenas estamos en tiempo presente y en tiempo pasado. Bien, quiero terminar para ejemplificar con esta lectura, para que usted capitalice bien la idea de uso del adverbio o de los adverbios de frecuencia. Entonces, voy a leer inicialmente las oraciones sin traducirlas, luego vuelvo a leerlas para que la pronunciación sea clara para usted y hago el análisis de los adverbios que se han utilizado en esta lectura. Reading. Santiago was born in Cali, Colombia. Cali is the capital of the state of Valle del Cauca. He studies at work and works. He always gets up at 6 o'clock. He always takes a shower at 6:45. He generally has breakfast at home, but sometimes he takes it in the university. He occasionally goes by foot to his work. He frequently goes by bus. He is seldom late. He always has lunch at work. He is not always at home in the morning. He is often at home at 7 p.m. Sometimes he has dinner in a cafeteria. He hardly ever is in a restaurant. He doesn't often have time to rest. He never gets up early on Sundays. He is always in a hurry. Is he always tired? Does he often have fun? Bien, ahora, perdón, daré lectura a cada oración y donde haya un adverbio de frecuencia, haré la explicación pertinente. Bien, reading, lectura. Santiago was born in Cali, Colombia. Santiago nació en Cali, Colombia. Cali is the capital of the state of Valle del Cauca. Cali es la capital del departamento del Valle del Cauca. He studies and works. Él estudia y trabaja. He always gets up at 6 o'clock. Él siempre se levanta a las 6 en punto. Observe usted que se dijo en una de las reglas de uso de los adverbios de frecuencia que se colocan siempre antes del verbo principal. Aquí el verbo principal es to get or get. Entonces, también se dijo que se coloca entre
el sujeto, en este caso pronombre sujeto, y el verbo principal. Entonces tenemos aquí el adverbio de frecuencia, perdón, always. He always takes a shower at 6:45. Él siempre se baña a las 6:45. Igual situación se presenta en el análisis de la oración anterior. El adverbio de frecuencia va antes del verbo take, que es el verbo principal, o entre el sujeto y el verbo. Bien. He generally has breakfast at home. Él generalmente desayuna en casa. También, igual, el adverbio generally va entre el pronombre sujeto y el verbo principal, que en este caso es el verbo to have. He takes it in the university. Él lo toma o desayuna en la universidad. He occasionally goes by foot to his work. Él ocasionalmente va al trabajo a pie o va a pie al trabajo. También el adverbio occasionally va entre el sujeto y el verbo principal o antes del verbo principal. He frequently goes by bus. Él frecuentemente va en bus. Ya. Y está también antes del verbo principal o entre el pronombre sujeto y el verbo principal. He is seldom late. Acá tenemos el caso del verbo to be o la inflexión del verbo to be o la forma de conjugación del verbo to be, que es la inflexión is. Dijimos en la regla también, o dice la regla, mejor no lo digo yo, dice la regla que cuando tenemos una inflexión del verbo to be, entonces el adverbio de frecuencia, a diferencia de los verbos regulares o irregulares, el adverbio de frecuencia va después de la inflexión del verbo to be. Por eso tenemos aquí la oración he is seldom late. Continuemos. He always has lunch at work. Él siempre almuerza en el trabajo. Volvemos a tener acá el adverbio de frecuencia antes del verbo principal to have y entre el pronombre y el verbo. He's not always at home in the morning. Acá dice la norma que cuando hay una negación, entonces el adverbio de frecuencia se coloca después de la negación. Muy bien. He is often at home at 7 p.m. Él está a menudo en casa a las 7 p.m. Y tenemos entonces también otra situación con el verbo to be, que el adverbio de frecuencia, está después, inmediatamente después de la inflexión verbal de to be. Sometimes he has dinner in a cafeteria. Hemos colocado acá el adverbio de frecuencia al comienzo de la oración para enfatizar la acción que sucede algunas veces. Entonces, es posible que se coloque o es permitido que se coloque al comienzo de la oración. Sometimes he has dinner in a cafeteria. Algunas veces él almuerza en una cafetería. He hardly ever eats in a restaurant. Ruego se me disculpe por la situación presentada en este momento. Repito la pronunciación de la oración. He hardly ever eats in a restaurant. Aquí no utilizamos negación porque se dijo también que hay adverbios que indican negación y en inglés es ilógico hacer oraciones con doble negación. Entonces aquí dice, he hardly ever eats in a restaurant. Él casi nunca come en un restaurante. Entonces tenga presente que hay adverbios como hardly ever, como seldom, como never, que indican negación y por lo tanto no debemos utilizar el adverbio de negación. Él casi nunca come en un restaurante. He doesn't often have time to rest. Él a menudo no tiene tiempo para descansar. Acá con los verbos regulares e irregulares, entonces el adverbio de frecuencia se utiliza después de la negación, así como se dijo acá cuando hablamos de la negación con el verbo to be. Muy bien. He never gets up early on Sundays. Él nunca se levanta temprano
los domingos. Y tenemos que never es un adverbio que indica negación. Por lo tanto, no hemos utilizado una oración negativa para significar la frecuencia de la situación que se presenta con los domingos al levantarse. He is always in a hurry. Él siempre está deprisa. Tenemos la inflexión del verbo to be y por ello hemos colocado el adverbio de frecuencia después de la inflexión verbal. Is he always tired? Cuando preguntamos, entonces se utiliza después del pronombre sujeto o del sujeto de la oración, ya sea el sujeto real. ¿A qué llamo yo sujeto real? Yo llamo sujeto real al nombre propio o al nombre que se menciona de algún animal o una cosa. Entonces, en la pregunta se coloca inmediatamente después del sujeto. Acá también, does he often have fun? Perdón, no dice la traducción. ¿Está él siempre cansado? En esta oración. Ahora, does he often have fun? Sí. A menudo se divierte. También tenemos acá, la pregunta es con flexión del verbo to be, mientras que acá la pregunta es con verbo regular o irregular. De todas maneras, tanto en una como en otra, el adverbio de frecuencia se coloca después del sujeto. Bien, ahora daré lectura a este texto, a este fragmento, de una forma, como lo llamamos nosotros, de corrido, ya para que usted revise, repase y aprenda la pronunciación de las palabras. Muy bien. Reading. Santiago was born in Cali, Colombia. Cali is the capital of the state of Valle del Cauca. He studies and works. He always gets up at 6 o'clock. He always takes a shower at 6:45. He generally has breakfast at home, but sometimes he takes it in the university. He occasionally goes by foot to his work. He frequently goes by bus. He is seldom late. He always has lunch at work. He is not always at home in the morning. He is often at home at 7 p.m. Sometimes he has dinner in a cafeteria. He hardly ever eats in a restaurant. He doesn't often have time to rest. He never gets up early on Sundays. He is always in a hurry. Is he always tired? Does he often have fun? Muy bien, mis queridos amigos estudiantes de YouTube. Hemos tratado de ser lo más claros y lo más precisos con el uso de los adverbios de frecuencia para que usted tenga la posibilidad de usarlos de la manera más correcta. Ha sido un verdadero placer encontrarnos nuevamente por este medio y espero que estén haciendo un trabajo maravilloso, que hayan mejorado en sus conocimientos y no olviden hacer los ejercicios tanto de lectura como de la creación de diálogos o al menos de preguntas para que ustedes revisen y repasen constantemente la formación de las mismas, tanto la forma como se pregunta, la forma como se afirma y la manera como se niega. Entonces, nos veremos en una próxima oportunidad. No olvide darle like, suscribirse y activar la campanita. Hasta una próxima oportunidad. See you later. Bye bye.